Bueno, buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Celi Niño. En este video vamos a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell y su importancia. Entonces, el contenido de las ecuaciones de Maxwell, corriente de desplazamiento de Maxwell, la ecuación de onda electromagnética y el vector Poynting. Entonces, tenemos las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Son las ecuaciones que representan, en estas ecuaciones se representan unas de las formas más elegantes y concisas de establecer los fundamentos de la electricidad y del magnetismo. A partir de ellas se pueden desarrollar la mayoría de las fórmulas que se trabajan en el campo de la electricidad, magnetismo y comunicaciones. Entonces tenemos cuatro ecuaciones, entre ellas la ecuación de Gauss, la ecuación de Gauss para el magnetismo, la ley de Ampère y la ley de Faraday, que vamos a explicar, vamos a dar unos ejemplos de cada uno. Entonces, para la ley de Gauss tenemos que estamos hablando de las ecuaciones de Maxwell en la forma integral. Entonces, la ecuación de Gauss me dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, como vemos acá una superficie cerrada, es igual a la carga Q que está contenida. Tenemos una carga que está acá contenida dentro de la superficie y esta carga dividida por la constante E sub 0. Entonces acá vemos el campo electromagnético que es generado por una carga que está encerrada. Esa es la ley de Gauss. La ley de Gauss para el magnetismo me dice que el flujo se anula para cualquier superficie, como podemos ver acá. Entonces tenemos que el flujo del campo magnético se anula. Entonces todo lo que está entrando en el polo sur, digamos acá, es lo mismo que está saliendo por el polo norte. Entonces lo que me está diciendo es que el flujo magnético alrededor de un extremo es no nulo, pero alrededor de todo en general es nulo, como lo podemos ver acá. Esa es la ley de Gauss del magnetismo. Ahora la ley de Faraday me está diciendo cuando una bobina, que es la que tenemos acá, se está moviendo dentro de un campo magnético, se está generando una FEM, que la FEM es un término para el voltaje generado o inducido dentro de la bobina, que son los cables que es este cablecito que tenemos acá. La corriente inducida creará un campo magnético que se opondrá a este campo, que opondrá a este campo por el que está pasando. Y tenemos claramente que la velocidad va a ser perpendicular al campo magnético. Esta es la ley de Faraday para la electricidad. Ahora vamos a hablar de la ley de Ampère. La ley de Ampère me dice que el campo magnético en el espacio alrededor de una corriente eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica que constituye su fuente, de la misma forma que el campo eléctrico en el espacio alrededor de una carga es proporcional a esa carga que constituye su fuente. ¿Esto qué significa? Entonces, que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de la longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos será igual a la permeabilidad por la corriente eléctrica en ese bucle, que es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos acá diferentes ejemplos de la ley de Ampère, que es en un solenoide, el toroide, un campo alrededor de un cable, el campo entre dos cables y el campo dentro de un conductor. Entonces, para el solenoide tenemos un camino rectangular sobre el cual evaluamos la ley de Ampère, que es este que tenemos acá. Y tenemos tal que la longitud del lado paralelo al campo magnético, este es el lado paralelo al campo magnético, sea, sea L. Dentro de la bobina tenemos que la siguiente ecuación de campo magnético, que es igual a la constante U por el número de vueltas por la longitud del cable en general. Para el toroide tenemos que es muy similar, pero en este caso tenemos que nuestra corriente de entrada tiene la misma dirección que nuestra corriente de salida. Entonces tenemos que la corriente delimitada por la línea de puntos, que es la que tenemos acá, es exactamente el número de vueltas por la corriente de cada una de ellas. Entonces tenemos acá nuestro campo magnético dado por un toroide. Ahora el campo magnético por la corriente. El campo magnético por la corriente es cuando, asumiendo que es infinitamente largo, se puede obtener aplicando la ley de Ampère.
que la ley de Ampère toma la siguiente forma, que es el campo por la diferencial de longitud es igual a U sub 0 por la corriente que está pasando en este momento. Entonces, como en este momento tenemos una trayectoria circular, que es la que tenemos acá, entonces por eso acá podemos poner 2πr, y lo que me va a dar que el campo magnético va a ser igual a U sub 0 por I sobre 2πr. Listo, ahora vamos a hablar de la ecuación de onda electromagnética. La ecuación de una onda de propagación eléctrica plana en la dirección X en el espacio es. Entonces, ¿cómo es una ecuación, cómo es una onda en el espacio? Entonces tenemos que es el perpendicular, bueno, es el producto cruz, entonces donde entre el campo eléctrico y el campo magnético, como lo podemos ver acá, y se desplaza en esta dirección, que tenemos nuestra siguiente longitud de onda. El campo magnético estamos en este ejemplo con los vectores en azul y el campo eléctrico en vectores en rojo. Me dice que es igual a la siguiente ecuación. Entonces acá podemos ver el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación en X. Esta es la dirección de propagación en X. El símbolo C, que es el que tenemos acá, representa la velocidad de la luz y es el que tenemos acá también. Esta ecuación de onda se puede reescribir usando, usando las ecuaciones de Maxwell de la siguiente forma. Como vemos, son unas ondas sinusoidales en el que el campo eléctrico es igual a el campo eléctrico máximo, que podría ser en este caso acá o acá, por el seno de kx menos wt. Y el campo magnético es igual al campo magnético máximo por el seno de kx menos wt. Acá vemos que tenemos una velocidad angular y una constante k. Y que es dependiente tanto del desplazamiento como del tiempo. ¿Qué es la corriente de desplazamiento? La corriente de desplazamiento es cuando existe una corriente de conducción IC que penetra por una lámina de un condensador. Podemos ver esta corriente IC acá. No existe una corriente que salga de ella, toda la corriente está entrando a ella. Y tenemos una corriente que está saliendo de la otra placa. Y no tenemos ninguna corriente que esté entrando a ella. Entonces, pero tenemos que el condensador se está cargando, ¿cierto? Entonces, cuando el condensador se está cargando, significa que este campo está variando. Y cómo varía depende de la densidad superficial de carga de las dos placas, que eso es igual a la carga por el área de la placa, sobre E sub 0. Y como tenemos una relación entre la carga y la corriente, que la carga es igual a la corriente por el tiempo, entonces podemos decir que el diferencial de carga el diferencial del campo eléctrico es igual a la corriente sobre el área sobre E sub 0. Y de allí podemos definir una densidad de corriente efectiva, que es la que tenemos acá, que no corresponde a una corriente eléctrica real, pero sí a las cargas que se están moviendo. No hay un transporte de cargas, pero sí se están cargando las placas. Este término que tenemos acá es el término que corresponde a la igualdad en la ley de Ampère-Maxwell. Listo, vamos a hablar del vector Poynting. El vector Poynting representa la densidad de flujo instantáneo de la potencia irradiada a través de la superficie cerrada S. El vector Poynting es el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético sobre U sub 0. El vector Poynting me permite ver que las ondas electromagnéticas transportan energía a través del espacio, desde un transmisor hasta un receptor. Acá podemos ver que es una energía por unidad de tiempo, entonces podemos ver cómo se va moviendo eh, las ondas electromagnéticas y que a la vez están transportando energía. Este vector Poynting me lo define la magnitud y la rapidez del flujo de energía, y siempre va a ser perpendicular a tanto el vector del campo eléctrico como el campo magnético. Así terminamos nuestro video. Muchísimas gracias.